Es la Asamblea Nacional Magisterial Popular. Digamos que es una instancia del Frente Único, la instancia del proceso de Frente Único que en los últimos 10 años se ha logrado construir con mayor capacidad organizativa y mayor capacidad de movilización. Y que al construirse en este momento de la historia, pues es muy importante, es fundamental, porque se construye justo durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, un gobierno que llega a través de la imposición, de la construcción de un fraude y la compra de votos para el proceso electoral del año pasado, que en la toma de protesta se genera una gran batalla popular, juvenil, en las puertas del Palacio de San Lázaro, del Palacio Legislativo, donde a las primeras horas de la toma de protesta fueron horas donde se hablaba de presos políticos, se hablaba de muertos, se hablaba de balazos, de goma, se hablaba de bombas molotov, y se hablaba de esos, o por lo menos los medios objetivos de comunicación hablaban de la batalla de San Lázaro y no hablaban del copete del presidente, o si estaba guapo, si no estaba guapo, o si necesitaba teleprompter para dirigir su discurso al Poder Legislativo, después de ganar mañosamente un proceso electoral turbio. Entonces ese escenario, así como empieza ese gobierno, con batalla, con movilización, con lucha popular, así se ha desarrollado. Se ha dedicado a intentar imponer, ¿no?, las reformas estructurales. En noviembre, antes de llegar al gobierno formalmente, ya estaba pactando con el gobierno de Calderón, y los dos regímenes pactan imponer la reforma laboral, ¿no? Previamente habían golpeteado al sindicato minero, habían golpeteado al sindicato mexicano de electricistas, habían desaparecido Luz y Fuerza del Centro, habían estado haciendo una serie de golpeteos al movimiento obrero, al movimiento popular, para generar las condiciones e imponer la reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo en noviembre del 2012. Entonces ese es el escenario que nos hace llegar ahora a la construcción de una ley en telecomunicaciones bastante cuestionada y cuestionable, nos hace llegar a la imposición de la reforma en materia educativa, que es todo menos una reforma de carácter educativo, ¿no? Es una reforma administrativa laboral que le quita los derechos a los trabajadores del apartado B, que son los trabajadores al servicio del Estado, y particularmente a los trabajadores de la educación. Entonces lo que hacen es picar el avispero del movimiento magisterial. Muy temprano, en febrero y en mayo de este año, diferentes contingentes del magisterio han estado movilizándose. En el estado de Guerrero se lograron movilizaciones muy importantes que culminaron en la destrucción de la sede de los partidos políticos burgueses que aprobaron esa ley allá en el estado, el PRI, el PAN, el PRD, y la toma de las sedes del gobierno, de los palacios legislativo y del ejecutivo, y un movimiento muy importante que sentó las bases para abrir una serie de foros de debate con el gobierno, con la Secretaría de Gobernación, para discutir la reforma educativa. De esos foros se hicieron varias propuestas del movimiento magisterial, que en Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, en varios estados del país, se estaba preparando la movilización, y varios contingentes populares, organizaciones como en nuestro caso el Partido Comunista de México, marxista-leninista, del Frente Popular Revolucionario, hemos estado integrándonos a este proceso y hemos impulsado una política de construcción de frente único, un frente único de todo el pueblo por la emancipación proletaria, le decimos, en este caso contra las reformas estructurales, y se vincula a este proceso, ¿no? Finalmente, en agosto, el Poder Legislativo imponen la reforma federal, ¿no?, la modificación del artículo 73 y el artículo 3º constitucionales, y las leyes secundarias. Se da el cerco a las dos cámaras, ¿no?, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, se eleva el nivel de la lucha, se bloquea el aeropuerto internacional en la Ciudad de México, se bloquean arterias importantes de la circulación, y se convoca a este proceso de Frente Único, que es la Asamblea Magisterial Popular, a la que acuden
muchas secciones, ¿no? Muchas secciones de todo el país, ya secciones del movimiento magisterial que no solo eran de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino secciones ahora de varios sindicatos estatales y del CENTE nacional, y se integran a esta lucha. Desconocen a los dirigentes del CENTE, que son dirigentes charros, dirigentes a modo del Estado, desconocen a Juan Díaz, el sustituto del Baester Gordillo, que es la sombra del Baester Gordillo, no hay ninguna diferencia entre los dos, y finalmente están en un proceso de democratización del sindicato, están fortaleciendo el Frente Único de todo el pueblo en la Asamblea Popular Magisterial, y ahora estamos construyendo un movimiento nacional muy parecido a lo que pasó en Oaxaca en el 2006. Digamos, este momento de la lucha se ha intensificado. El caso omiso que han hecho las autoridades estatales y federales en todo el país al llamado que está haciendo el magisterio y el pueblo, primero de no aprobar esa ley sin escuchar al pueblo, después de no aprobarla con albazos y con chicanerías legaloides y fast track en las cámaras. Hay que recordar que el Senado aprueba la ley del servicio docente a las 2:30 de la mañana, después de no abrir la discusión y así, a mano alzada, ¿no? Por mayoría mecánica. Entonces, a ese llamado ha habido caso omiso, ¿no? Y ahora lo que se está exigiendo es la abrogación de eso que se aprobó, pero obviamente con una autoridad que no te escucha, que no te ve, que no te habla, que no te reconoce como interlocutor, pues hay que elevar las formas de lucha, ¿no? Hay que ser más contundentes, y además pues un elemento que se agrega, la sal y la pimienta que se agrega a esto, pues es el desalojo del 13 de septiembre. Se ha ido en crecimiento el movimiento, una gran movilización del 1 de septiembre, una gran movilización nacional que ha ido en crecimiento el 4 de septiembre, el 11 de septiembre, se hace el primer paro cívico nacional, el 19 y 20 de septiembre hacemos el segundo paro cívico nacional de 48 horas, se integran la ENA, la UAM, la UNAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sectores del Politécnico, se integran organizaciones urbano-populares, y la Asamblea Magisterial Popular ahora es una especie de asamblea popular de los pueblos de todo México, que está coordinando las acciones para frenar la reforma educativa, pero también para entrar a la lucha en contra de la reforma energética, para echar abajo la reforma a la Ley Federal del Trabajo y en contra de la reforma fiscal en las partes donde le afecta a los trabajadores, al pueblo trabajador, porque hay que recordar que por ahora este movimiento logró que quitaran el IVA en alimentos y medicinas, no lo quitaron por ser buenas gentes, lo quitaron porque no le querían echar más gasolina al fuego, pero es nada más por ahora. Ellos mismos dicen que en este momento no hay condiciones de imponer el IVA en alimentos y medicinas, pretextan las variables internacionales. Nosotros sabemos que nunca les han interesado ni las variables internacionales ni en beneficio del pueblo y las mayorías, sino que en este gran movimiento se logró frenar ese IVA en alimentos y medicinas, lo que demuestra que se puede frenar la reforma energética y que podemos echar abajo la reforma educativa neoliberal y la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta Asamblea Magisterial Popular representa un paso en la consolidación del Frente Único. Hay muchas tareas por hacer. Hoy estamos discutiendo si impulsamos el ir a retomar el Zócalo capitalino, que es muy importante. Es muy importante porque el Zócalo es del pueblo, y hay que recordar que el gobierno del Distrito Federal se ha dedicado a administrar y a regentear ese espacio público para empresas privadas y para espectáculos organizados por Televisa y por TV Azteca, y el Zócalo no es para hacer esos eventuchos de estupidización de las masas. El Zócalo es para la expresión política, y es muy importante que este movimiento en contra del neoliberalismo tome el Zócalo capitalino y replanteemos la instalación del plantón nacional del pueblo trabajador en contra de las reformas estructurales. Ese es un tema que se está discutiendo y se está llamando a todo el pueblo a que se organice para que participe en esto. Y la movilización nacional, que en este caso se está proyectando para hacer el tercer paro cívico nacional en el marco del 2 de octubre.
¿no? La idea es no hacer un martirologio de las víctimas del 68, sino decir, esos que asesinaron a los compañeros siguen en el gobierno, ese mismo PRI sigue en el gobierno, es el mismo PRI asesino, el mismo PRI autoritario del 68, pero también es el mismo PRI ineficiente, corrupto, que no puede atender las necesidades de un pueblo que hoy ha sido devastado por los huracanes, por la situación de los cambios climáticos, ¿no? Y entonces el pueblo que ha sido afectado por el neoliberalismo ha sido afectado económicamente, políticamente, y también el huracán, el cómo devasta las comunidades y no hay capacidad de respuesta de las autoridades, pues también eso es consecuencia del neoliberalismo. Y es hora de ponerle un alto, por eso hay que salir al paro cívico nacional el 2 de octubre y vamos proyectando la huelga política general. Es muy importante, uno, que nos integremos a las asambleas en nuestro barrio, a las asambleas en nuestras escuelas, a las asambleas en donde estemos, en donde nos desarrollemos socialmente, que organicemos nuestras asambleas, nuestros colectivos. Dos, que vengamos a la Asamblea Magisterial Popular, que formemos parte de esta articulación nacional. Tres, que impulsemos el paro cívico nacional y que preparemos, 4, la huelga política general y proponernos como pueblo trabajador quitarnos de encima el yugo de los neoliberales. Un gobierno que ha sido impuesto por la vía de la destrucción de la democracia, incluso que ellos mismos dicen defender. El Estado de Derecho que ellos mismos dicen defender, ellos son los que lo corrompen, los que lo destruyen. ¿Qué quiere decir? 1, que no podemos confiar en ellos. 2, que se han impuesto por la vía de la ilegalidad. Hay que crear una nueva legalidad, una nueva constitución, una nueva constituyente, y eso debe emanar del pueblo. Lo estamos ensayando como organización desde abajo en la Asamblea Popular Magisterial. Todavía faltan pasos importantes que dar y proyectar esto hacia la transformación radical, hacia la revolución proletaria y socialista en nuestro país, en América Latina y en el mundo. Moley Massa Ontiveros, vocero nacional del Partido Comunista de México, marxista-leninista.